hay un país que oficialmente decretó el fin de la pandemia en su territorio. Se trata de Emiratos Árabes, que a principios de octubre anunció que finalmente lograron superar la crisis del coronavirus con un registro de más o menos 3 personas fallecidas por este virus a diario y más o menos 100 nuevos contagios por día. El príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aseguró que efectivamente no van a volver a la vida normal como era antes de la pandemia, pues muchos hábitos van a tener que cambiar, haciendo referencia particularmente a que el uso del tapabocas sigue siendo una obligatoriedad. Pero por supuesto ya empieza a haber un aire de zozobra y tal vez algo de incertidumbre pensando, ¿será que el fin de la pandemia ya se aproxima? Esto se incrementó después de conocer la declaración de la responsable en temas de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, quien aseguró que la pandemia podría estar completamente controlada para marzo del 2022, siempre y cuando se agilizara el ritmo de la vacunación. Yo nunca dije que iba a acabar en marzo. A la pregunta de si veíamos un futuro bueno, que algunos expertos habían incluso anticipado que en marzo, yo les dije que si seguíamos con esta tendencia de vacunación, de cobertura vacunal, sería fantástico y a lo mejor, quién sabe, hasta podríamos resolver la situación, al menos en un país como España. No hay ninguna fecha prevista, no hay ningún dato, el virus probablemente se quede por mucho tiempo. A este rayito de luz, este rayito de esperanza también se sumó la Organización para las Naciones Unidas, que junto con la OMS presentaron el plan para vacunar al 40% de toda la población mundial para finales del 2021. Con este plan lo que esperan es poder ponerle fin a la fase más aguda de la pandemia y sobre todo instar a los países a que se sumen a este plan para que cumplan con las promesas hechas de donaciones de dosis de las vacunas a los países que más lo han necesitado y que menos acceso han tenido a este biológico. Además, esto ligado a que por supuesto hacen un llamado a las farmacéuticas para que trabajen con los países más ricos y se comprometan en este propósito. Este plan contempla la necesidad de $8.000 millones para poder atender a estos países más necesitados en cobertura completa de vacunación, especialmente a algunos países ubicados en el África subsahariana que no han contado con la suficiente logística ni tampoco con la suficiente capacidad de vacunas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pidió a la comunidad internacional que se comprometan con este plan porque esperan que puedan lograr una inmunización total del 70% de la población mundial para poder conseguir así la inmunidad colectiva, una meta que se propone alcanzar a mediados del 2022. Existe el riesgo de que en algún momento, un día, y ese día puede ser un día que esté al caer, no sea la variante Delta, sea otra variante la que podrá resistir a las vacunas y todos los esfuerzos vacunales realizados en los países en desarrollo para vacunar a toda su población con 2, 3 dosis, todos esos esfuerzos quedarán en agua de borrajas y no habrá protección para nadie. Así que no tener una distribución equitativa de las vacunas no es solamente una cuestión de ser inmoral, se trata de una cuestión de ser estúpido directamente. El director de la Organización Mundial para la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, además dijo que el fracaso puede ser inevitable si definitivamente estos avances de la ciencia no se extienden a todos de la misma manera, haciendo por supuesto énfasis a lo desigual que ha resultado ser la repartición de las vacunas. Este plan solo tendrá éxito con la cooperación de todos. Pedimos a todos los países que actualicen sus metas y planes nacionales sobre vacunas de COVID-19 que orientan la inversión en fabricación y la distribución de vacunas. Pedimos a los países con una gran cobertura vacunal que cambien sus programas de distribución y con el COVAX y con el AVAT para cumplir esos compromisos de intercambio de vacunas o de donación de vacunas inmediatamente. ¿Y cuál es el destino entonces de América Latina? De acuerdo con un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud en septiembre, el destino de América Latina puede ser un poco incierto en materia de cuándo va a finalizar la pandemia, teniendo en cuenta los brotes que se presentaron de contagios en el primer semestre del 2021 y también el grupo de personas tan grande que aún se rehúsan a vacunarse.
La proyección de la Organización Panamericana de la Salud es bastante diversa e incierta, pues asegura que se van a encontrar muy focalizados algunos brotes para inicio del 2022 en algunos países, pero también en algunas zonas, como por ejemplo en las cárceles, en algunos hogares para adultos mayores y también en zonas demasiado pobladas en los alrededores de las principales ciudades y en zonas rurales. Pero no nos digamos mentiras. Así como ha sido desigual la distribución de las vacunas en América Latina, asimismo va a ser el desarrollo de la fase final de la pandemia si es que algún día llega. Y vamos a ponerlo en proyección con todo el continente. Para la muestra un botón. Uruguay, Chile y Canadá a estas alturas ya tienen a cerca del 70% de toda su población vacunada. Mientras que en Centroamérica y el Caribe la vacunación avanza sumamente despacio. ¿Y por qué se los digo? Porque en países como Nicaragua o Jamaica apenas han llegado al 7% de su población en recibir 2 dosis. ¿Y qué decir de Haití? Que además de la crisis social, política y humanitaria, a este momento solamente ha logrado vacunar a menos del 1% de su población con tan siquiera una dosis. Y si miramos a los países más golpeados por el COVID-19 en la región, veremos que, por ejemplo, Brasil solamente ha alcanzado el 39% de la inmunización de su población. México ha alcanzado el 33% y Estados Unidos el 54%. De acuerdo con las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, en Norteamérica la pandemia podría estar controlada efectivamente más o menos hacia marzo del 2022, mientras que en Sudamérica esta proyección puede extenderse un poco más. El problema realmente está en Centroamérica y en el Caribe, en donde definitivamente mucho más allá de marzo y tal vez del primer semestre completo del 2022, la pandemia no se habrá controlado. Y es que de acuerdo con Ciro Ugarte, que es el director de emergencias en salud de la OPS, América Latina puede registrar fuertes brotes incluso hasta finales del 2022. Es una responsabilidad de todos. Es responsabilidad de los gobiernos de informar a la población cuál es la situación de la epidemia para que la población tome las acciones necesarias. Y es responsabilidad de cada uno de los pobladores asumir esa responsabilidad y cuidarse a sí mismos y a sus familias. Por eso, la directora de la OPS, Carice Setien, ha insistido a los países de la región a, por favor, invertir muchos más recursos en los sistemas de salud. Las medidas de salud pública y medidas sociales tienen que seguir siendo lo que apliquemos y también necesitamos que haya una cobertura vacunal aceptable y tenemos que seguir planeando de manera continua porque esta es una responsabilidad no solo individual sino colectiva, como se ha dicho. Como hemos dicho varias veces antes, solamente de manera conjunta, cada cual haciendo lo suyo, donde podemos llegar a un punto en que la COVID-19 pueda ser controlada en nuestra región. Si lo ponemos en contexto, podremos ver que en definitiva en Europa, por ejemplo, mayoritariamente ya se está viendo un control mucho más adecuado de esta pandemia, pero esta esperanza que vemos en Europa puede que llegue un poco más rezagada en América Latina porque por lo pronto se considera algo apresurado hablar del fin de la pandemia en este rincón del mundo. Lo más complejo de toda esta pandemia ha sido la desigualdad y cómo este COVID-19 agudizó las brechas que hay. Por lo mismo, es que en medio de tantas desigualdades, América Latina va a tener un panorama completamente desigual. Pero seamos honestos, cuando hablemos del fin de la pandemia, lo hablaremos como humanidad. Como humanidad diremos, alcanzamos el fin de la pandemia, porque no podemos olvidar que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Si llegaste hasta el final del video te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a dejarme tus comentarios en la parte inferior de este video o en mis redes sociales en donde me encuentras como @macamisánchez. Gracias por llegar hasta aquí, por seguir en mi canal y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, bendiciones, chao.